Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su bendito profeta Muhammad, con sus compañeros, con su inmaculada familia y con todos aquellos que le siguen hasta el día del juicio. Queridos hermanos y hermanas, queridos telespectadores, Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paz de Allah les acompañe. Bienvenidos a su programa del viernes, la Jutba de la Meca. Hoy, además de vivir esta espiritualidad de este día y desde la mezquita más sagrada del Islam, que es la mezquita al-Haram de la Meca, vamos a tratar un tema que nos toca muy de cerca a la comunidad musulmana española, pero también vamos a extendernos un poco para ver también un poco nuestra perspectiva como comunidad también musulmana europea. Hoy tenemos con nosotros a un hermano sociólogo que ha estudiado muy bien y ha diagnosticado a nuestra comunidad en España, que nos va a hablar en profundidad de esta comunidad, de sus retos, de sus aportes y sobre todo de sus expectativas de futuro. Con nosotros tenemos al doctor y sociólogo Said Kirlani. Salam alaikum, Said. Alaikum salam. Bienvenido. Muchas gracias. Les doy una pequeña presentación de nuestro hermano invitado de hoy. Said Kirlani nació en 1973 en la ciudad marroquí de Meknès, una de las 4 capitales imperiales del país. Es licenciado en Estudios Islámicos por la Universidad de Meknès, diploma de Estudios Superiores en el Pensamiento Islámico por la Universidad Mohammed bin Abdullah de Fez y también diploma de Estudios Avanzados por la Autónoma de Madrid, por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus estudios fueron en estudios internacionales mediterráneos. Actualmente está elaborando su tesis doctoral en el mismo departamento. Además de muchísimas cosas, de investigar en varios talleres científicos y sociológicos, es profesor actualmente de lengua árabe en la Casa Árabe. Y también estas son algunas de las investigaciones que hay relacionadas con el tema de los musulmanes. Son los siguientes: minorías religiosas en la Comunidad Autónoma de Madrid, 2006-2007, y también otra, percepciones y actitudes hacia el Islam y los musulmanes en España, un estudio realizado en el año 2009. Y también ha estudiado muy bien el nexo social entre la inmigración irregular, economía informal y políticas de control. Esto hace unos meses, en el año 2012. Querido Said, si quisiéramos hacer un diagnóstico, tener un mapa claro de la comunidad musulmana en España, ¿cómo sería este diagnóstico? Bueno, pues partiendo de la actualidad podemos hablar de 1,5 millones hasta 2 millones de musulmanes que componen esa comunidad, que es casi en su totalidad es una comunidad inmigrante y muy plural, porque esos inmigrantes han venido de muchas partes del mundo, no solo del mundo árabe, sino del mundo, básicamente del norte de África y especialmente de Marruecos, que estadísticamente refleja dentro del mapa de la comunidad musulmana un 70%. La llegada de los musulmanes en la segunda era del Islam en España, podemos hablar de la era histórica, pues de la segunda, pues no data de muchos años atrás. A finales de los años 60 y principios de los años 70, fue básicamente la llegada de estudiantes de Oriente Medio, sobre todo de Siria, Líbano, Jordania y de Palestina. No vamos a entrar en los porqués, porque nos llevaría a temas más extendidos. Del norte de África, pues era un país de paso. España era un país de paso hasta el año 73, cuando se estabiliza el visado para entrar a lo que era entonces los países del mercado común. Después del choque de la crisis del petróleo de 73, pues fue la barrera, es los Pirineos. Para entrar a Europa, pues se necesitaba visado. Entonces, había muchos marroquíes, sobre todo, que iban a ir a trabajar, como la inmigración económica, en el centro de Europa, pero se quedaban en las fronteras. Y por eso podemos notar que los primeros marroquíes que se instalaron fueron en las zonas limítrofes con Francia, en Cataluña y en el País Vasco.
la fuerte o el grueso de la llegada de los musulmanes fue a partir de finales de los años 80 y principios de los años 90 por los cambios políticos estratégicos en el mundo entero, pues la caída del muro de Berlín, la guerra de Irak y luego en el caso del norte de África la fuerte caída pues del mercado laboral. Y entonces pues España empezó a recibir además de que España acababa de integrarse en la Unión Europea. Sí, en el año 86. Ya había una importante mejora económica, por lo tanto ya empezaba a ser un mercado atractivo para la mano de obra norteafricana. Sí, no podemos olvidar que el año 92 pues, ha conocido dos grandes acontecimientos en España, fue los Juegos Olímpicos en Barcelona y el Expo Tecnia de Sevilla, que también fueron un atractivo. Para la comunidad marroquí que vive en el norte, sobre todo estudiantil, fue la llamada de algunas universidades, sobre todo de Granada y de Sevilla, de Andalucía, pues también fue un aliciente. En el último informe del Observatorio Andalusí nos dice que la mayor comunidad musulmana en España, es cierto que es la marroquí, pero la segunda más importante es la española, con más de 400.000 ciudadanos musulmanes. Ahora, la inmensa mayoría de ellos son de origen inmigrante. Ya estamos hablando ya de una comunidad estabilizada. ¿Podemos hablar ya de una comunidad musulmana española? No, esos son dos factores. El factor primero es que son los españoles de origen español que se abrazan al Islam, pero no podemos avanzar mucho en los detalles de los factores estadísticos, porque no tenemos las herramientas para saber cuántos, ni siquiera para los inmigrantes, porque hablamos de, por ejemplo, marroquíes, argelinos, egipcios, que son musulmanes, pero habrá que ver porque hay también minorías. El otro factor es la naturalización. Los inmigrantes que adquieren la nacionalidad española, que también, pues, porque la ley española acepta pues, la solicitud de nacionalización a partir de pasar de estos países pues, 10 años en España. Si habláramos de la comunidad musulmana española, estos son datos demográficos, desde el aspecto profesional, la dedicación, la organización, ¿cómo es este diagnóstico? Pues como hemos dicho, el grueso de la comunidad que es inmigrante pues, ha sido una inmigración económica básicamente. Gente joven, gente con ambición, gente con mucha... pero a nivel de formación, de poca formación. Entonces, pues se han insertado desde el primer día que llegan pues, a una comunidad trabajadora, sobre todo en algunos nichos, la construcción y en algunas veces pues, la agricultura. Y por eso, con la crisis que ahora pues, estamos en el 5º año o el 6º año, pues ha azotado más a esa comunidad por ese factor, porque se han dedicado a unos nichos laborales que han sufrido más. Una de las cosas que está viviendo la comunidad musulmana en España es que cada vez hay más debate sobre el tema de la representatividad y de la organización. ¿Podríamos hablar de alguna mejora en este sentido? Desde la comunidad musulmana cada vez es más consciente de organizarse, porque hay un acuerdo importantísimo con el Estado español, no obstante no se está llevando a cabo como se debería, ¿no? Se está faltando mucho. Es decir, para empezar, ¿está bien organizada la comunidad? Tenemos que decir antes de empezar de la organización que los musulmanes no tienen una cultura asociativa, una cultura organizativa de este modo. Para llegar a construir una jerarquía organizativa que empieza desde las comunidades que regentan o que velan por los intereses de las pequeñas comunidades en los barrios, en los pueblos, para llegar a las federaciones y luego para llegar al marco mayor que es la Comisión Islámica, pues tiene que pasar un cierto tiempo para que esa comunidad pues, adquiera
unos conocimientos de cómo, pero sí que conciencia sí que tiene para la organización. Se puede llegar, sin duda, pero hay que superar los egos, hay que superar los problemas internos y hay que ver y poner siempre el objetivo final, que es el bien de los musulmanes aquí en España. Muchas gracias, Said. Vamos a volver después de una mini pausa y volvemos para hablar de las mayores deficiencias que sufre la comunidad musulmana en España y también sus mayores retos para, después de la jutba, hablar de esas expectativas de futuro. Hasta ahora. كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان كسروا ألمي حبسوا نغمي وبدهم مني أكتم ألمي كسروا ألمي حبسوا نغمي بدهم مني أكتم ألمي احكي واحكي واحكي يا سوريا لا تبكي رح احكي واحكي واحكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي بي استشهد آمنا وبعدتوا أمي عنا بي استشهد آمنا وبعدتوا أمي عنا تأسر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا تأسر خيي ليش ليش شو اللي صار بموطننا خطفوا أمي أخذوا أمي حتى حلمي مات بقلبي خطفوا أمي أخذوا أمي حتى حلمي مات بقلبي احكي واحكي واحكي يا سوريا لا تبكي رح احكي واحكي واحكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام يعني الحرية ملكي غنينا حقوق الأطفال وضوينا شمعة آمال غنينا حقوق الأطفال وضوينا شمعة آمال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال بكرة هالطفل بيكبر وبيبني مجد الأجيال جرحك لم ولا تهتم بكرة العزة بتمحي الهم جرحك لم ولا تهتم بكرة العزة بتمحي الهم احكي واحكي واحكي يا سوريا لا تبكي رح احكي واحكي واحكي يا سوريا لا تبكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي ياسمين الشام مزهر يعني الحرية ملكي قالوا لي اني انسان حر جبيني ما بينهان قالوا لي اني انسان حر جبيني ما بينهان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان ما جربت الحرية بس كتبت على الحيطان
Bienvenidos de vuelta a la Jutba de la Meca. Seguimos con nuestro hermano, el sociólogo Said Kirlani. Said, habíamos dejado el tema aún falta esa conciencia organizativa, la comunidad pues aún tiene que mejorar su funcionamiento interno, que hay ciertos obstáculos. Como comunidad, en conjunto, ¿cuáles son las mayores deficiencias que sufre la comunidad musulmana española? Pues a pesar de ser una de las comunidades, de las minorías religiosas más numerosas de España, junto con la comunidad evangélica protestante, pues es, no sé si por su pluralidad, pero tiene dos características que la marcan mucho. Es pobre y débil, económicamente y también a nivel de formación, que no tiene una formación académica ni una formación incluso laboral que le permite pues, a nivel económico destacar. Esto pues, le lleva a ser de algún modo pues, tener una inestabilidad. Eso lo hemos visto últimamente con la crisis, que muchas familias, muchos musulmanes que han tenido que dejar su lugar de residencia para ir a otro sitio, de cambiar de comunidad o de cambiar de sitio. Eso también lleva a la desorganización. Cuando hablamos de la organización, pues eso también lo afecta. En términos de pobreza, de debilidad y de inestabilidad. Pobreza, estamos hablando de un aspecto económico, es decir, la gente es inestable económicamente, pues muchas veces no encuentra trabajo en su lugar de residencia. Bueno, está años con la crisis, pues muchos se han tenido que trasladar o a otras zonas dentro de la misma España, u otros a otros países de Europa que están sufriendo menos la crisis, y otros incluso volver a su país de origen. Sí. Pero a nivel de debilidad, ¿a qué nos referimos? La debilidad también eso ha marcado. Dentro de lo que es el tejido social hay una gran debilidad. Incluso vemos familias que se están desestructurando. Cuando ves que el padre de familia pues, deja sus hijos, su mujer en su país y estar aquí, hay muchos divorcios que lo empezamos a notar, hay niños, ahora adolescentes, pues que están asumiendo unas responsabilidades familiares más de lo que tenían que hacer. Eso pues a dispensa de sus estudios y su formación. A esto me refiero. Y también la debilidad social a nivel de representatividad. Pues uno que tiene unos grandes problemas personales y familiares, pues desplaza los problemas de la comunidad a un segundo plano. Y si me permite, sí, pues hablar de otro aspecto que marca esa comunidad, que es la imagen. Su imagen, que es muy negativa, y eso le acarrea pues unos ataques islamófobos muy fuertes, para decirlo claramente, de una derecha que lo está dando pues muy... ¿Podemos hablar de que uno de los grandes hándicaps de la comunidad musulmana también es el fracaso escolar? Eso viene pues de la forma en que yo lo puedo entender en una generación que ha sufrido el proceso de migración, porque muchos de los niños que han fracasado pues son fruto de una migración dentro de ese proceso escolar, que han venido, pues se han tenido que integrarse no solo en su entorno social, también en su entorno escolar, y también pues, pero ahora estamos en las puertas de una segunda generación, y ahí es donde tenemos y podemos hablar mucho de los retos. De los retos. Antes de irnos a la mezquita al-Haram, porque ya casi vamos a ver ahora o a escuchar la segunda llamada, que es la que da inicio a la jutba, por tanto nos tenemos que trasladar sí o sí. Esta comunidad, que ya somos 1,5 millones o más, ¿cuáles son sus mayores aportes? ¿Qué hemos aportado a nuestro país como comunidad? Pues hasta el momento, en los tiempos de bonanza, pues claramente se ha aportado una mano de obra, se ha aportado y eso no solo en esto los musulmanes, pues un aumento en la natalidad que hay que verlo siempre positivamente. Para un país como España, que vive de una sociedad vieja o envejecida. También pues a nivel de
pluralidad, a nivel una nueva cultura, aunque no siempre bien vista. A nivel económico hemos visto hace un par de años un estudio del BBVA, del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, en donde hablaba de que España desde el 96 hasta el 2007-2008, de no haber sido por la inmigración, no solo musulmana evidentemente, sí, pero de no haber sido por la inmigración, no habría quedado en un crecimiento cero. Es decir, si el 3% anual de media que hemos tenido hasta el 2006-2007 sí, ha sido gracias a la inmigración. ¿Podemos hablar de que también la presencia musulmana, la segunda presencia en el país, puede de alguna manera también reconciliar a la propia España con su historia? Porque la época de Al-Ándalus ha estado ahí muy ausente y ahora la presencia musulmana pues hace como, oye, tenemos vínculos más allá de los económicos y de las décadas recientes, sino que tenemos vínculos muy históricos y estamos haciendo que el país mismo se dé cuenta de que realmente su vocabulario, su cultura está impregnada. Pues lamentablemente ese factor no solo se limita a la presencia, a dar una imagen de recuerdo. No estamos haciendo como comunidad, como musulmanes, mucho para reforzar ese lazo histórico que puede tener un español con su pasado, de momento. Yo tengo esperanzas en mejorar en este papel, pero de momento es un factor solo de una imagen que recuerda. Hablando de la imagen y de los medios de comunicación, porque has dicho que hay una muy mala imagen de la comunidad musulmana, ¿no crees que hay una ausencia notable de los propios musulmanes en los medios de comunicación generalistas y que tampoco tenemos, bueno, Córdoba Internacional viene en ese contexto para llenar un poco este vacío, pero nunca va a ser suficiente? No estamos teniendo esa iniciativa mediática para tener periódicos o para tener publicaciones, revistas o, ¿por qué no?, radios, algún canal de más de televisión para mejorar esa comunicación, esa imagen. Pues nunca esa riqueza de presencia de medios pues ha sido, puede ser un factor negativo, pero yo creo que esa imagen no solo depende de la presencia de los musulmanes, sino también del factor que viene desde el extranjero. Muchísimas gracias, Said. Yo creo que el imam ya ha empezado a dar su jutba, se nos ha escapado. Volvemos, inshallah, a plato después, pero ahora nos vamos a ir a la jutba directamente desde la Mezquita al-Haram para dar la jutba con traducción simultánea. Hasta ahora. Assalamu alaikum. شرف ومقصد الهمم تعلو بالأمم إلى عالي القمم وتوصل إلى معالي الأمور ومحاسن الشيم والرفعة منحة إلهية. Ciertamente las bendiciones son un regalo divino y se lo da Dios a aquellos que tienen sabiduría y tienen fe. Dios ha elogiado a aquellos que tienen fuerte voluntad, como los profetas, los mensajeros de Dios. Así pues, Dios le dice al profeta Muhammad, sé paciente al igual que lo fueron los mensajeros precedentes. Así, en los momentos más difíciles, en los momentos más tristes es cuando se ve a quien tiene la voluntad. Dice al Altísimo, de los creyentes hay hombres que tienen fuerte voluntad y son sinceros. Algunos ya han muerto y otros siguen perseverantes vivos y nunca cambian. Además, Dios nos dice que compitamos en la fuerte voluntad en conseguir grandes objetivos. Nos dice, creyentes, competid en la consecución de grandes objetivos. Además, Dios tiene preparado en el paraíso grandes grados a los mártires, a los que luchan por la causa de Allah. Y dice Dios Altísimo que en cada grado del paraíso hay entre el cielo y la tierra. El hadith relatado por Imam Bukhari. Se relata que a Umar ibn al-Khattab, Allah esté complacido con él, dijo: no vais a vencer por los medios, sino por vuestra voluntad. Dice al Altísimo al profeta, recita los versículos de tu Señor a los creyentes para que sean fuertes y conscientes y sepan que aquel que no sigue la guía de Dios es como un animal, un perro que da igual lo que se haga, sigue ladrando.
عباد الله Siervos de إن Dios, دينا هذا شأنه una لا religión como يقبل من esta أتباعه الكسل no والخمول acepta والعجز la والسكون pasividad, والاسترخاء no acepta de وضعف sus الهمة creyentes والفتور la فإذا فرغت pasividad y la inutilidad y la pérdida de tiempo y la pereza. Pues el creyente sabe que esta vida no está para descansar, no está para de paseo, sino que está para trabajar y obrar. Así fue como se le dijo al profeta, la pasa con el Corán, cuando Allah le dice: oh tú que estás envuelto en el manto, ora la noche porque te espera gran obra y un gran trabajo. Así pues, con la paciencia y la perseverancia se tiene que conseguir los objetivos que Allah quiere que consigamos en esta vida. Así pues, vemos también el ejemplo del profeta en la batalla de Al-Usra, en la batalla de Tabuk, cuando los musulmanes tuvieron que marchar un mes bajo el sol de verano para luchar contra los enemigos, y Allah hizo que ganaran la batalla sin tener que derramar ni una gota de sangre. Así es el esfuerzo que tiene que hacer el creyente. Es esta voluntad la que hizo que el Islam triunfara en el mundo y enseñar la civilización al resto del mundo. Y si no fuera porque la historia está ahí escrita, se diría que todo lo que han conseguido los musulmanes son sueños y leyendas. Fue una generación, o fueron unas generaciones que realmente han estado muy vinculadas con el cielo, que adoraban a Dios como merecía, y Dios les agració con grandes conquistas. Musulmanes, la comunidad de hoy día necesita más que nunca a sus creyentes, necesita que sean hombres y que sean gente del paraíso. Por poco que obren, sabemos que Allah quiere de nosotros el esfuerzo, y tenemos que saber que hay modales en los cuales los musulmanes no llegamos al nivel de otros. Dice Allah: ¿acaso creéis que vais a entrar al paraíso sin haber pasado por la prueba, al igual que lo pasaron quienes os precedieron, quienes sufrieron de escasez, de pobreza y de persecución? Ciertamente, hasta que decían cuándo Dios nos daría la victoria. Es entonces, después de estas dificultades, cuando viene la victoria de Dios. Muchos musulmanes pierden tiempo en el consumismo, en ir de compras, y no dedican ningún tiempo a lo que es realmente importante. Se pierde mucho tiempo en mundanalidades, en banalidades, sea delante de la pantalla, de un ordenador, de un televisor, o yendo por los supermercados. Quien observa a las demás comunidades encontrará que aquellas que se han distinguido y han dado un ejemplo ha sido gracias al esfuerzo en todos los ámbitos. Una nación y una comunidad que no sea así, que no se base en el esfuerzo y en el trabajo, nunca conseguirá nada sino humillación y derrota tras derrota. Dice el Imam al-Ghazali, el niño es una responsabilidad entre las manos de los padres, es un tesoro y un diamante. Si no se le cuida y se le mima, si se deja y se le abandona, será como una bestia, un animal no más. Así pues, la educación tiene que basarse en el esfuerzo y en el modelo ejemplar de ética y moral. Nuestras generaciones tienen que ser bien cuidadas, bien educadas, sin descanso. Hay que dedicarles todo el tiempo y todo el esfuerzo. La debilidad que sufre la umma tiene que ver con el amor a esta vida, el tener el máximo interés en lo mundanal.
Thauban relata que el profeta, la paz sea con él, dijo: pronto las comunidades o las naciones os atacarán y os dividirán, al igual que hacen unos hambrientos con un plato de comida. Le dicen algunos compañeros: ciertamente seremos tan pocos, o profeta. Dice: no, seréis muchos, pero tendréis poco valor. Dios hará que vuestros enemigos dejarán de temeros y hará que vuestros corazones se enfermen del wahan. Le preguntan qué es el wahan. Dice: el amor a la vida y el temor a la muerte. El hadith fue relatado por Imam Ahmad y es verídico. Dice el profeta, la paz sea con él: si no os apoyáis unos a otros, si pegáis unos a otros, Dios os humillará y hará que seáis débiles y divididos. El consumo excesivo y la dedicación excesiva a los caprichos invalida los espíritus y debilita la voluntad. Leed la historia, observad la historia, tanto la antigua como la moderna, y aprended las lecciones. El Islam y la umma del Islam actualmente, a pesar de su extensión, es débil y dividida. Desde hace mil años que sufrimos de estas debilidades y de los ataques de otras comunidades y de otros países, comunidades que han vuelto a despertar, pero nosotros seguimos sin despertar. Seguimos débiles y divididos. ¿Acaso no reflexionamos? Para conseguir la victoria, el éxito y la dignidad, no solo hacen falta los medios materiales. Por mucho que sean fuertes los demás, los medios materiales no son suficientes. Los musulmanes tienen una única vía para conseguir y reconquistar su dignidad y su orgullo, y es retornar a su religión, volver a los valores, a los principios del Islam. Son los elementos de la fuerza y de la soberanía. Si contemplamos nuestra historia, siempre que nos hemos aferrado al Islam, hemos conseguido ser un ejemplo para el mundo de justicia y dignidad. Nuestro gran problema no proviene de fuera, sino los problemas internos de injusticia que hacen que nos dividamos y seamos débiles, y que los enemigos tengan la tentación de humillarnos y de invadirnos. La balanza correcta para poblar la tierra no es solo la inteligencia, sino la pureza del corazón, una conciencia viva y una fuerza psicológica que nos haga rechazar los caprichos y basarnos en lo mundanal y lo material únicamente. Vivimos en el siglo XXI y vivimos debajo, sometidos a las preocupaciones, al estrés, a la depresión, a las divisiones. El mundo se ha convertido en un mundo fratricida, en donde el hombre mata al hombre, el hombre somete al hombre. Y el hombre se ha convertido en un producto muy barato en comparación con el petróleo y demás productos económicos. Algunas naciones someten al mundo y lo han convertido en un casino y juegan con las armas y juegan con las naciones como si fueran un juego y un deporte, y tratan a la umma del Islam de igual manera, con desprecio. Musulmanes,
En vuestras manos está el legado divino más importante, que no solo ha de iluminarnos a nosotros, sino al mundo entero. Un mensaje que es capaz de hacer revivir nuestros espíritus y los de la humanidad. Un mensaje que es suficiente para iluminar nuestros corazones y fortalecer nuestra umma y al mundo. Nuestra umma tiene todos los argumentos de fuerza y de soberanía, de medios, tanto espirituales como materiales, medios que muchas naciones necesitan y que no tienen. Y nosotros tenemos todos esos argumentos. Ciertamente quien teme a Dios y es paciente, Dios estará junto a él. Hermanos, tomad la luz del profeta, la paz sea con él, quien fue elegido por Dios para darnos el ejemplo. En él tenemos el modelo para nuestra unidad, para nuestra fuerza y para nuestra dignidad. Evitad las divisiones, evitad las tentaciones de las divisiones. Aquel que tiene grandes propósitos y elevados valores y principios es quien puede conseguir grandes objetivos y unir a esta umma y saber que los propósitos nobles son difíciles de conseguir y es el camino de los grandes, el camino de la dificultad, y después de la dificultad viene la bendición de Allah y viene el éxito. Dice el Altísimo, aquel que obra bien y sigue la buena vía, aquel será bien recompensado. Así dice el profeta, lo pasa con él, aquel que sigue el camino, por dificultoso que sea, es aquel a quien Dios ama. Y dice, si tienes una idea, conquístala con la voluntad, pues en la voluntad está el éxito. Así pues, cuando después de una gran dificultad se consigue el objetivo, la dulzura de la conquista del objetivo hace olvidar todas las dificultades. Esta es la ley de Dios en su creación. Y así ha sido el ejemplo de los profetas. Y Dios ciertamente siempre está junto a quienes bien obran, a quienes obran bien. Así la responsabilidad es compartida por todos y de forma especial, en primer lugar, de las autoridades, de los responsables y de los medios de comunicación que tienen que dedicarse a producir aquello que es de interés de nuestra umma y no de perder el tiempo en banalidades, en cosas que no nos aportan nada ni a los musulmanes ni al resto, y que solo afianzan la debilidad y el desinterés de los musulmanes. Dice al Altísimo a Juan el Bautista, oh Juan, toma el libro con fuerza. Así, la ley de Allah en la victoria y en la derrota depende de la historia, depende de la voluntad. Así Allah hizo que sus leyes sean las que rijan este mundo. Y cuando tomamos estas leyes de Allah para conseguir el éxito, lo conseguimos. Que Allah nos bendiga con el Corán y con la sunna de su bendito profeta. Pido perdón a Allah por mí y por todos ustedes. Pidan perdón, pues Él es quien perdona y es quien absuelve. الحمد لله الذي يسوق المواعظ الزاجرات ويوالي العبر التي تستمطر العبرات ويري خلقه هوانهم إذ هانوا los caminos para el éxito y los caminos a evitar que llevan al fracaso. Él es gran
sabio, el Todopoderoso y el Omnisciente. Atestigo que no hay otro Dios sino Él, único y sin socio, y que Muhammad es su siervo y mensajero, que la paz y las bendiciones sean con Él, con su familia y sus compañeros. Musulmanes, y en la tierra de los árabes y de los musulmanes, y en la tierra de Siria, bajo los oídos y la vista de todo el mundo, vemos correr la sangre del pueblo sirio y la tiranía y el genocidio de la dictadura del régimen que está llevando a cabo, aterrorizando al pueblo y eliminando y borrando todos los restos de las civilizaciones anteriores. Lo que quiere decir que este régimen criminal no tiene nada de humano. Ni la religión le atrae, ni la civilización le interesa, ni la sangre de los niños y de las mujeres le es digna de respetar. Ciertamente es un criminal régimen, es un régimen cancerígeno que comete genocidio y crímenes y le da igual quiénes son sus opositores y que defienda el pueblo sirio. Aquel a quien Dios humilla, nadie le puede dar dignidad. El régimen en un día asesina a más de 500 personas, niños y mujeres, y el mundo no hace nada, no reacciona. Y en realidad, el mundo teme que las armas lleguen a manos purificadas, a corazones dignos, solo para proteger al cáncer de Israel. Pues estas manos, iluminadas por la ablución, no pararán por borrar al régimen criminal de Siria, sino que defenderán la dignidad de sus hermanos en la zona. Musulmanes, todos aquellos que puedan apoyar al pueblo sirio de todas las maneras y por todos los medios, y no lo hace, será cómplice. Ante Dios será cómplice y culpable, y estará viviendo en el pecado. Y no tiene que tener en cuenta que Dios puede humillarle en esta vida y antes, y cuanto antes, oh Allah, ayuda al pueblo sirio. Oh Allah, ayúdales a ser fuertes y darles el éxito. Oh Allah, sé compasivo con sus víctimas, con sus niños y con sus mujeres. Oh Allah, dales a tu ayuda y tu auxilio para borrar la miseria del régimen genocida y criminal. Oh Allah, musulmanes, pedid por el profeta, la paz sea con él, pues os ordena en el Corán, diciendo: ciertamente Dios y sus ángeles oran por el profeta. Oh creyentes, orad por él y saludadle. Oh Allah, dale tu bendición y tus oraciones a tu bendito profeta Muhammad, a su familia, a sus compañeros y a aquellos que le siguen hasta el día del juicio. Oh Allah, dales el éxito y la victoria a tus siervos sinceros, a tus siervos fieles, a quienes combaten por tu causa y luchan por la justicia. Oh Allah, haz que todos aquellos que conspiran contra el Islam y los musulmanes, que sus conspiraciones se vuelvan en contra de ellos. Oh Allah, ayuda y dales tu ayuda y tu auxilio a nuestros hermanos en Palestina y en Sham, en Siria. Oh Allah, libera la mezquita de Al-Aqsa de los injustos y de los criminales sionistas invasores. Oh Allah, ayuda a nuestros hermanos en Egipto a la unidad. Oh Allah, úneles sobre el bien y sobre el interés común. Oh Allah, nuestros hermanos en Siria, une sus filas. Oh Allah, para el derramamiento de su sangre, y acompaña a sus hambrientos y a sus heridos. Oh Allah, a sus combatientes, dales la fuerza y la perseverancia y la victoria sobre su enemigo.
Oh Allah, ayuda a todas nuestras autoridades en aquello que es de tu complacencia. Oh Allah, ayúdales a obrar y a trabajar por el bien de los musulmanes y por el interés común. Oh Allah, ayúdales a todos a seguir tu sunna, a seguir tu guía y la vía del profeta, la paz sea con él. Oh Allah, sé misericordioso con todos los musulmanes y bendice a todos los musulmanes y sus países con la paz, con la seguridad y la prosperidad. Oh Allah, danos el bien en esta vida y en la otra vida y salvaguárdanos del fuego del infierno. Oh Allah, perdónanos nuestros excesos, danos tu bendición y danos tu victoria contra nuestros enemigos. Oh Allah, haz que nuestros objetivos sean alcanzados. Oh Allah, sé misericordioso con nuestros padres, con nuestros maestros, con todos los musulmanes. Oh Allah, sé misericordioso con nosotros y protégenos de tu ira. Alabado seas, oh Allah, perdónanos. Tú eres quien perdona. Oh Allah, ciertamente eres el uno único, no hay Dios sino tú. Y no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, danos la ayuda y tu auxilio y no nos hagas de los desesperados. Oh Allah, danos una lluvia sana y que no sea un castigo. Allah, que sea una lluvia, que sea una bendición para tus siervos humanos, para tus siervos y tus criaturas y para toda la tierra. Oh Allah, acepta nuestras obras. Eres tú quien las acepta y perdona nuestros pecados. Tú eres el misericordioso. Ciertamente tú eres el Señor de todos los mundos. A ti pertenecen todas las alabanzas. Hermanos, acto seguido se va a proceder a la oración en la mezquita al-Haram. Inmediatamente después volvemos a plató. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا صفوفكم ولا تختلفوا أتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos de vuelta a los platos ya de la Jutba de la Meca. Después de la Jutba desde la Mezquita al-Haram. Ha sido una Jutba realmente muy interesante y muy importante porque es una concienciación de la comunidad hablando de los argumentos que dan fuerza a una comunidad, de los argumentos también de la debilidad. Empecemos por los argumentos de la debilidad. Said, salam alaikum, bienvenido de nuevo. Nos ha hablado de que bueno, hay muchas cosas que están impidiendo que la umma esté unida, que esté fuerte, para dar ese ejemplo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere que seamos, es decir, una umma testigo de la humanidad, de que este mensaje del Islam no se quede solo entre los musulmanes, sino que pueda iluminar al resto de la humanidad. Nos habló de que bueno, uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que los musulmanes nos hemos caído también en el consumismo, en el capitalismo. Dio un hadith en el que bueno, nuestro interés máximo, nuestra preocupación máxima es ir de compras. Es decir, no tenemos estos principios y valores presentes, ¿no? Es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Pues yo creo que esos asuntos mundanales no son prohibidos, son
son un objetivo que tenemos que ir, pero no solo los únicos objetivos, también tenemos otros objetivos como musulmanes, y eso todo musulmán lo sabe. Lo importante es tener los objetivos muy bien marcados. Cuando los tenemos, uno de ellos que tiene que ser, y lo que tenemos, es ser unidos como musulmanes, porque en todo el Corán, todos los hadices, cuando habla de los musulmanes, habla del término de umma. Umma viene de que es de madre, que es una familia, tiene todos los ingredientes de una familia, de unión. Entonces, si tenemos como objetivo ser unidos, no solo los musulmanes, como bien dices, sino también como humanos, pues y remar todos para llegar al mismo objetivo, pues eso nos facilitaría mucho la vida. Y entonces, pues tendremos esa división, pues la podemos aplacar, y además, pues cada uno va a trabajar sobre un tema en que el otro no lo puede hacer. Y entonces, con el esfuerzo de todos, pues hacemos una unión y hacemos una fuerza. Hay una cosa que dice que es muy interesante y realmente da que pensar y reflexionar. Se trata de decir, y es verdad, la comunidad musulmana, el mundo islámico, tiene todos los argumentos de fuerza. Todos. Tiene recursos energéticos, tiene tierras para sembrar y dar alimento a todo el mundo. No necesita de nadie y todo el mundo necesita de sus recursos. Es decir, tenemos todos los argumentos, no obstante, ¿qué nos impide esa unión? ¿Qué nos impide explotar esos recursos? ¿Qué nos impide aportar a la humanidad en vez de importar, lo que bien ha dicho, ese modelo salvaje que reduce al ser humano a una mera cadena, en la larga cadena de producción, y que el mayor interés no es el ser humano en sí, sino que el lucro, el petróleo, etcétera, etcétera, la economía? Pues cuando ha hablado de esto se refirió a los recursos materiales, pero falta el recurso humano, la construcción de la persona, porque ser un musulmán antes de ser un musulmán tiene que ser una persona. Entonces la construcción de la persona, y luego llega el plus de ser musulmán. Entonces ahí es donde fallamos, ahí es donde hay que trabajar, y ahí es donde, y si eres un buen musulmán, ciertamente, y eso implica que eres una buena persona, y de ahí podemos ir para relacionarlo con el tema de la comunidad musulmana aquí en España, pues ser un ciudadano dentro de una sociedad plural, un ciudadano útil, un ciudadano que debe luchar por todos los derechos que tiene, pero debe afrontar todas las responsabilidades que le implica el ser miembro de esa comunidad. Y ahí pues no hablamos de una comunidad musulmana solo, siempre hablamos del entorno, que sea plural, sea uno, pues no importa. Para dar ejemplo claro de esta debilidad de la umma, dio el ejemplo de Siria. Es decir, el pasado domingo, es decir, todos los días mueren más de dos. Es una salvajada, es impresionante. El sadismo del régimen, ya no hay términos, es decir, no hay calificativos que puedan realmente describir cómo es lo salvaje, lo bárbaro que es el régimen y su shibbiha. El pasado fin de semana, o el pasado domingo, en un solo día, más de 500 personas, muchísimos niños y mujeres, que no solo han sido asesinados, mediante bombardeos, que hubo degollaciones, es decir, y ejecuciones sumarias. Es decir, y nos dice el imam, el mundo mira hacia otro lado. Y es cierto. No obstante, los musulmanes como umma, que son más de 1.500 millones de personas, y sobre todo teniendo más de 57 países, no pueden hacer nada. Lo que pueden hacer en este problema, porque es un problema, no lo podemos aislar de todo el panorama que vive la umma. No lo podemos. El problema de Siria puede aparecer a otros problemas que no tienen la misma gravedad, pero es
son muy graves y que pueden pasar en todas partes dentro de la geografía de este mundo. Pero vuelvo a repetir, es el humano, el ser humano. ¿Quién ejecuta a esas personas? Son seres humanos. Entonces, eso es un ser humano, pero hablamos de humanidad que no tiene ese valor de humanidad, que no tiene, porque matar a una sola persona es como matar a toda la humanidad, eso lo dice el Corán. Pero podemos hablar de matar a 500 personas diarias, podemos hablar de muchas otras cifras que al final pues tienen nombre y tienen apellido. A personas musulmanas, personas no musulmanas, pero nadie tiene la legitimidad de matar a otra persona. Entonces, hay que trabajar dentro, cada uno a su persona, para que sea un ser humano, de verdad, con ese valor humano. Luego ser un buen musulmán. Y así, pues es un núcleo que es el que construye el tejido. Es como un cuerpo humano que al subsanar una parte, pues subsanas todo el cuerpo. Hay que trabajar ahí donde tenemos mucho trabajo que hacer. Digamos que el mayor reto en realidad es, más allá de hablar de política, que también es necesaria, sino sobre todo poner el énfasis sobre cambiar a las propias personas para mejorarlas. Y eso es lo que ha dicho el imam. Bueno, muchísimas gracias, Said. Vamos a volver con Said y con ustedes después de esta pausa y hablaremos ya propiamente de nuestra comunidad musulmana, sus retos mayores y sus perspectivas o expectativas de futuro. Hasta ahora. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind.
taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، معلم. Bienvenidos de vuelta a la Jutba de la Meca, ya en esta tercera y última parte. Vamos a seguir con nuestro primer tema con el cual empezamos, hablando de las prioridades, de los retos, de los problemas, deficiencias de la comunidad musulmana española. Y con nosotros, como les he dicho antes, está el sociólogo, nuestro hermano Saed Kerlani. Hemos hablado de un diagnóstico sociodemográfico, hemos hablado de la organización que no está del todo bien hecha. ¿A qué puede o a qué debería de aspirar la comunidad musulmana española? Pues es una buena cuestión para debatir. ¿A qué puede aspirar? Pues a ser, tal y como lo ha dicho, una comunidad. Puede ser una comunidad unida, una comunidad con plenos derechos, una comunidad que está construida por miembros que son miembros con total membresía dentro de esa comunidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues de momento, cuando hablas con los musulmanes, pues rara vez que encuentras a musulmanes que se sienten con una autoestima, que se consideran como personas que viven en un país como ciudadanos. Y eso es un gran reto para ellos. Hay que superar esa fase ya, porque estamos aquí y somos de aquí y tenemos que sentirlo. Y para sentirlo hay que lograrlo. ¿Y cómo lo logras? Dentro de ti. Eso es el reto, uno de los grandes retos de la comunidad, que cree que forma parte de una sociedad como la sociedad española. Es decir, conquistar plena ciudadanía, sentirse del país, integrarse plenamente en una sociedad, sentirla, sentir sus preocupaciones. Es decir, como comunidad podríamos, esto a nivel individual de cada ciudadano musulmán, las comunidades También pueden ayudar y afianzar ese sentimiento de ser españoles, de ser... otras aspiraciones, es decir, esto es un buen reto, es un buen, digamos... Es el primero. Es el primero. Y por lo más ahí hay que importante empezar. en esa fase, primero. Luego, pues ya vienen otros retos que te lo marcan. Antes hablábamos cuando el diagnóstico de que la comunidad musulmana en su mayoría es una comunidad inmigrante, pero los que han empezado a nacer aquí. Y aquí, pues, el dato que habla de sí mismo, que a partir del año 2000, y justo después de las regularizaciones masivas del año 2000-2001, es cuando ha empezado la feminización masiva de la comunidad musulmana, con las reagrupaciones y podemos decir, la vuelta a la juvenización de esta comunidad, con los nuevos nacimientos de niños y niñas que están ahora en una edad escolar que más o menos entre 5 y 10 años tenemos un pico dentro de lo que es la curva de
asentamiento de la comunidad musulmana. Entonces, esta nueva generación es en sí un reto y tiene aspiraciones. Pues tiene que tener ya superada el reto de ser de aquí. De sentirse españoles o no. Sí, entonces tiene que aspirar entonces a ser un buen miembro, tener buenos puestos, adquirir la mejor formación, ser influyentes dentro de esa sociedad a todos los niveles, a nivel económico, a nivel político, a nivel social y a nivel cultural y a nivel deportivo y a todos los niveles. Es decir, conquistar la ciudadanía y acto seguido es... Ser el mejor dentro de la sociedad. Sí. Ese sería un buen objetivo para marcar. Mashallah. Y para conquistar estas grandes dos aspiraciones, a sentirse plenamente ciudadanos y segundo, a integrarse plenamente con lo que ello quiere decir, digamos, con lo que implica de promoción social, económica, etcétera, ¿cuáles son los mayores retos para llegar ahí? ¿Cuáles, o las mayores, digamos, dificultades para acceder? Pues volvemos siempre a hablar de la educación, que es la base de toda ideología, sea religiosa, como vienen las religiones, pues, o mundanal. Todas las ideologías se han basado sobre una educación. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el gran educador de la humanidad. Entonces, con la educación no podemos avanzar sin la educación. Entonces, a partir de la educación podemos lograr estos retos. Y es en sí mismo un reto. Educar. Pues, ¿educar en qué? No estamos formando, porque la escuela puede formar, pero la educación es, para mí, crear los espacios que facilitan esa educación. Ese sí que también puede ser un ¿Cómo reto. serían estos posibles espacios? Los espacios, puede ser la familia un buen espacio para la educación. Los medios de comunicación pueden ser un buen espacio. Hay que trabajar en este sentido. Y también, pues, lo que puede ser la escuela o incluso escuelas que podemos como comunidad crear como una escuela a gran tamaño o a gran escala que puede ser la comunidad, de transmitir esa educación de padres a hijos o de generación a otra generación. Por cierto, hablando de estos niños que evidentemente están en edad escolar, cada vez son más, según los acuerdos del 92 entre la Comisión Islámica de España y el Estado español, pues los niños musulmanes tienen derecho a recibir educación islámica en los colegios públicos. Primero, ¿cuál es tu posición acerca de enseñar religión en los centros públicos, a favor o en contra? Y segundo, ¿qué haría falta para que, en caso de sí, para que estos niños sí reciban esa formación religiosa? Pues para tenerlo como derecho, pues no estoy en contra. Está muy bien de tener el derecho a educar como se educa cualquier otra ciencia, cualquier otro conocimiento, pues el conocimiento en la religión islámica dentro de la escuela para los musulmanes e incluso para los no musulmanes. Quien quiera pues aprender y quien quiera saber, pues se le abre. Pero luego que no sea un obstáculo. Pues si no lo podemos tener como derecho, podemos buscar en otros medios también. Y en este caso, pues yo veo mucho victimismo dentro de la comunidad y para mí es uno de los mayores problemas que tiene la comunidad musulmana, siempre pues avanzar ese victimismo. Yo creo que con el esfuerzo de todos podemos crear espacios alternativos también para esa educación. Por último, tú que has estudiado muy bien la sociología, cómo ha evolucionado la comunidad musulmana desde los años 60-70 hasta la actualidad, teniendo esa visión diacrónica, histórica de la evolución hasta la actualidad, ¿cómo la ves dentro de 10 años? Pues yo creo que vamos acarreando y trayendo unos problemas sin resolver desde entonces. Y entonces se nos acumulan los problemas. Y no sé cuándo vamos a empezar como comunidad a resolver los problemas que tenemos ahora, porque ya vendrán en el futuro los problemas futuros, para ir sin carga.
para poder tener la fuerza para poder afrontar los nuevos retos. Pues el reto, por ejemplo, que de los años 90 de implantar los derechos que la comunidad musulmana ha conseguido en 92 y no se han conseguido, no se han hecho realidad, pues se le acumularon los retos, por ejemplo, de los años 2000. Y luego pues vendrán otros retos. Yo creo, por ejemplo, que hasta el momento, y te doy un ejemplo, pues para la celebración de una fiesta como la fiesta del sacrificio, pues los musulmanes sufren y es un problema que se tenía que haber resuelto desde hace tiempo. Y entonces se le acumula otros. El problema de las mezquitas, de los lugares de culto. Lugares de culto. El problema de la enseñanza, como bien dices, el problema del hijab, el problema con los medios de comunicación. ¿Por qué no creamos un observatorio como hacen, por ejemplo, el movimiento feminista? Pues cualquiera que tenga delante un micrófono, pues no pueda decir nada sobre el tema de la mujer porque sabe que hay observatorios que están vigilando. ¿Por qué no se hace en tema del Islam? Un observatorio de la islamofobia. De la islamofobia, por ejemplo, que analiza todo lo que sale en prensa, escrita, visual, audio, para poder proteger ese derecho a la imagen, la buena imagen. Realmente necesitamos de muchos intelectuales, una entre comillas, élite de intelectuales como tú, por ejemplo, y de periodistas, etcétera, que puedan hacer estas funciones y ojalá que pronto, pues en esos 10, 15 años aparezcan estos niños ya licenciados en las universidades. Ya hay unos cuantos, ya hay unos cuantos que hay que tener en consideración. Además de los que vienen ya formados con licenciatura, pues también hay gente que está consiguiendo ser ahora abogados, que necesitan implicarse más en las comunidades y formar estos observatorios. No obstante, más o menos, ¿cómo te imaginas? ¿Cómo te imaginas a la comunidad musulmana, por ejemplo, 2020 y 2025? Pues salvo imprevistos. Por ejemplo, la crisis económica que ha modificado mucho la presencia de los musulmanes. Pues estamos ante una vuelta de inmigración. Un profesor marroquí que vino de Francia, pues me dijo que la crisis va a tener un buen efecto sobre la comunidad marroquí, la comunidad musulmana. Positivo. Sí, yo le pregunté, ¿qué buen efecto puede tener? Y me dijo, pues va a dejar solo a los fuertes, los que han podido pues aguantar la crisis, pero los flojos se van a ir. Entonces, pues no puedes prevenir pero sin esto yo creo que hay que trabajar mucho con esa nueva generación. Si podemos ganar esa nueva generación, yo creo que vamos a tener un futuro muy positivo. Pero en el caso contrario, va a ser, Dios no lo quiera, un drama para esa comunidad, porque hay muchos problemas, además de lo que tenemos ya traídos desde nuestros países de origen, hay otros problemas y espero que con la ayuda de Dios y con la unión de los esfuerzos, y eso es el reto que tiene también la representatividad de los musulmanes aquí en España, pues de trabajar mucho para con estas nuevas generaciones. Said Qiglani, sociólogo, profesor, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Seguramente vamos a traerte de nuevo para sacarle más jugo a estos temas, sobre todo, por ejemplo, la educación de estos niños. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes, hemos llegado ya al término del programa de hoy. Les recuerdo nuestro email y nuestro teléfono, al igual que nuestra página web. El email para que nos escriban, para sugerirnos temas, para hacer comentarios, también para críticas, que son todas bienvenidas. Tienen el email de lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, lajutbadelameca@cordobainternacional.tv, o llamándonos al teléfono 911 7302 51. Pueden seguirnos en el muro de Facebook del canal o viendo nuestro canal tanto en directo como en diferido
en cordobainternacional.tv, www.cordobainternacional.tv. Nosotros volvemos el próximo viernes, van a ver, inshallah, un especial con un sabio marroquí que nos ha visitado. Espero que llegue la traducción y la locución a tiempo para que ustedes lo puedan disfrutar, de gran interés. Y hasta el viernes posterior, inshallah, les veremos con una jutba más en directo desde la mezquita Al-Haram. Cuídense mucho, sean felices y que Allah les bendiga y les guarde.